Buenas tardes, seguimos con la segunda parte de la introducción del libro de Romanos, en el cual vamos a hablar un poquito a qué se refiere como epístola, quién es Pablo, cómo la divide la carta. Yo la dividí en 4 partes, después la explico, y vamos a estudiar algunas palabras que serían importantes saber qué significa. Bueno, empezamos con la palabra epístola. Epístola significa carta. Esta carta la escribe Pablo, llamado también, Pablo es un nombre griego que significa pequeño, humilde, y Pablo tiene su nombre original que es Saúl, que significa el elegido. El pueblo en aquella época del Antiguo Testamento elige un rey y es Saúl. Bueno, de ahí viene la palabra Saúl. Pablo entonces escribe esta epístola a los romanos. Esta iglesia no es fundada por él. En aquella época había más o menos entre 19 y 20 sinagogas en Roma, y en cada Shabbat se leía la Torá, el Tanaj. Eso ya lo vimos en la primera introducción del libro que hice sobre la presentación del libro de Romanos. Pablo, un momento, Pablo, llamado Saulo de Tarso, nació en el año 5 al año 10 durante la era cristiana y muere en el año 67 de la era cristiana, y otros autores dicen, otros historiadores dicen que murió en el año 58. Las epístolas paulinas son un conjunto de 13 cartas que son escritas de puño y letra de él, y las 7 primeras son la epístola a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, primera y segunda carta, a los gálatas, Filemón y a los romanos. Las siguientes cartas son escritas por sus discípulos, según los historiadores. Dicen que son la carta de la epístola a los tesalonicenses, Colosenses, Efesios, primera y segunda de Timoteo y a Tito. La carta de los romanos está ubicada sexta dentro del Nuevo Testamento y contiene 16 capítulos, 433 versos. Y su tema principal es la justificación por la fe. Pablo era un personaje muy conocido dentro del fariseísmo. Los fariseos eran una secta del pueblo judío y de la religión judía también. Eran 7 sectas que fueron creadas, originalmente venían de 2 maestros que son Shammai y Hillel. Hillel era el abuelo de Gamaliel, y Gamaliel le imparte el conocimiento a Saulo de Tarso. Cuando este maestro impartía el conocimiento, no solo transportaba el conocimiento, sino también sus costumbres, su interpretación de la Torá, y a todo esto se le llamaba yugo. Entonces Pablo era muy conocido dentro de los fariseos, era una persona muy importante, tenía ciudadanía romana, era políglota, era una persona que viajaba y tenía muchos conocimientos y manejo de lengua. Y bueno, toda esta epístola la divido en 4 partes, que es la introducción, que va del capítulo 1 al 15, con saludos, presentación, proyectos; la sección doctrinal, que va del capítulo 1, 16 al 11, 36, que habla sobre la salvación; la sección exhortativa, que va del capítulo 12.1 al 15.13, normas y conductas, el ejemplo de Jesucristo; y la conclusión, que va del capítulo 15.14 al 16.27, razón de la carta y proyecto de viaje. Yo le voy a ir pasando los PowerPoint y van a ver que está escrito en griego, abajo en castellano, y dice G, que significa griego, y un numerito que es la ubicación dentro de un diccionario que se llama Strong. Bueno, dentro de este diccionario bíblico Strong
encontramos la palabra doulos del G1210, que significa esclavo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, siervo de Jesucristo. Un siervo, un esclavo, una persona podía llegar a ser esclavo porque contrae una deuda con una persona y entonces se somete a su servicio durante 7 años. Pasó esos 7 años, esta persona queda libre, pero puede tener el libre albedrío de volver a ser esclavo, pero de esta forma ya sería definitiva. Si se llega a este acuerdo, se le hacía un agujero con una lesna al esclavo sobre el marco de la puerta y de esta forma quedaba marcado de por vida como integrante de esta familia, y en el agujerito se le ponía un anillo. ¿Qué podía llevar a una persona a ser esclava de su señor? Los beneficios que éste le aportaba. ¿Está? Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, se presenta como siervo, una persona muy humilde en considerarse siervo, no como muchos que buscan tener el título de apóstoles, profeta y cuantos títulos más. Y dice, llamado a ser apóstol. Él fue llamado por el Señor Jesucristo a ser apóstol. Jesucristo se le presenta en el camino a Damasco y por libre albedrío Pablo decide, después de apartarse un tiempo y buscar la razón de esto y de comprender exactamente la escritura, acepta ser un apóstol, un mensajero, un enviado, un embajador. Un apóstol, vamos a ver en el G649, es un embajador, o es un enviado, es un mensajero. Embajador del Evangelio. El embajador es el agente diplomático acreditado en un país del extranjero para representar oficialmente al Estado al cual pertenece, al jefe del mismo, como ser el presidente. En caso de tratarse de una nación con sistema presidencialista o en su defecto al gobierno del país del cual procede. Somos ahora representantes de Dios en la tierra. Somos representantes de Dios en la tierra, somos embajadores. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 5:20. Vayamos a 2 de Corintios 5:20. Viene Romanos, Corintios, primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios, y ubicamos el capítulo 5, versículo 20. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Está? La reconciliación quiere decir, vuelvan a mí, dice Dios, vuelvan a mí, estemos en paz. Se pagó un precio muy alto, que es la vida de Jesucristo. Ya el pecado no tiene poder sobre vosotros si ustedes deciden que Jesucristo es su Señor. Siempre uno es esclavo de algo o de alguien. En este caso, seríamos de nuestro Señor Jesucristo, que nos da muchos beneficios. Así que somos llamados a ser embajadores, lo mismo que fue llamado el apóstol Pablo. Seguimos con la diapositiva, dice, así como es en el ámbito natural, de manera similar sucede en lo espiritual. Dios tiene su propio reino, el reino de los cielos. Él es el rey o presidente de ese reino y nosotros, los ciudadanos del reino, estamos viviendo en las tierras lejanas, donde lo representamos donde quiera que vayamos. Todo embajador tiene responsabilidades y a la vez privilegios por su función. Muchas personas, cuando van a la iglesia y después confiesan a Jesucristo como su Señor y empiezan a caminar en la palabra, creen que solamente tienen beneficios y no quieren contraer responsabilidades. ¿Como cuál? Estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, buscar la verdad, es una responsabilidad. Orar es una responsabilidad. Adorar a Dios es nuestra responsabilidad. Caminar en la verdad es nuestra responsabilidad. Pero siempre ponemos pretexto que no tenemos tiempo para estudiar,
que no tengo tiempo para orar, que no tengo tiempo para escudriñar, para alabarlo, que tengo vergüenza. Bueno, tenemos responsabilidades y también privilegios. En hebreo, la palabra mensajero o embajador se dice melech. Lo vamos a encontrar con la letra H en este caso, porque significa hebreo. Hebreo 4397 en el diccionario Strong. Malak, melech, ángel, mensajero, embajadores, un mensajero de Dios, ¿está? Es un sustantivo masculino. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ya vimos lo que era Pablo, vimos lo que era siervo, vimos lo que era apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Dios es el buen mensaje de Dios, las buenas nuevas. Entonces, este personaje humilde, llamado a ser siervo por voluntad propia del Señor Jesucristo, llamado para ser mensajero, ¿está? Embajador, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para dar el buen mensaje, las buenas nuevas, que él había prometido antes por sus profetas, dice. Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿No? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios ya había prometido por medio de sus profetas de que vendría Jesucristo a cumplir este Evangelio. Profetas, del griego 4390, del Strong griego 4397. Profetes quiere decir un orador, un poeta, un profeta. Dice que había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su hijo. Su hijo fue y es Jesucristo. Vamos a ver que en la genealogía Jesucristo nace y viene de la descendencia de David. Vamos a ir a Mateo 1:14. Y pasa algo tan importante, tan interesante, que a veces cuando no sabemos leemos nada más. Y vamos a ver, perdón, yo puse Mateo 1:14, es Mateo 1:17. Mateo 1:17, perdón. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué será que Dios inspiró a Mateo para que escriba de esta forma? Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. 2 veces 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 3 veces 14. ¿Qué significado tiene la palabra 14? La palabra 14 significa purificación. Él es el que nos purifica, nos prepara y nos restaura. ¿Está? Y 3 significa lo máximo o máxima expresión. O sea, más que Él nadie nos puede purificar, más que Él nadie nos puede preparar. Nosotros somos su discípulo, Él es nuestro maestro y Él nos restaura. ¿Está? Hay algunos versículos que me gustaría compartir que están en 2 de Crónica 30:15. Vamos a 2 de Crónica
30:15. Segunda de Crónicas 30:15 dice: entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. ¿Está? El número 14 era para la purificación, se ofrecía la Pascua. ¿Está? A los 14, a los sacerdotes y a los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Leo de vuelta. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron, ¿tá? Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Después podemos pasar a Crónica 35, segunda de Crónica 35, 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. ¿Está? Bien, sigamos para adelante, porque si no se nos va el tiempo. Dice, volvemos a Romanos 1. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Bueno, ya vimos que se marcaba 14 generaciones, 3 veces, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta palabra poder es la palabra dunamis, que la encontramos G en el Strong G1410, que significa fuerza. ¿Está? Específicamente poder milagroso, eficaz, impetuoso, capacidad, potencia, potestad. Entonces fue declarado Hijo de Dios con poder, con potestad, con poder milagroso, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo único que pudo hacerle resucitar a Jesucristo, ese poder, ese dunamis, esa potencia, ese poder milagroso, fue lo único que pudo hacer resucitar a Jesucristo, porque Jesucristo había muerto, y dice que la muerte no lo pudo retener, porque él fue encontrado sin culpa y pecado. ¿Está? Sin pecado. Dice, ¿por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Por qué recibimos la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es una palabra que encontramos como charisma. Un momento. Charis. En el Strong 5463, gracia, de manera o acción. De manera o de acción. Abstractamente o concretamente, literalmente, figurativamente o espiritual. Específicamente la influencia divina sobre el corazón. Bueno, tenemos la gracia. Le doy un ejemplo. El amor. Yo, si tengo el amor de Dios viene hacia mí, es una gracia. Pero mi amor hacia Dios es un agradecimiento en sí. Yo no favorezco a Dios, Él me favorece con su amor. ¿Está? Y yo, al tener amor a Dios, es mi manera de agradecerle a Él. Entonces, si la gracia se lo llama favor divino también. Algunos lo traducen como favor divino. Es cuando somos favorecidos por alguien. Otra forma de entendimiento también de la gracia se dice cuando alguien te cae bien. Me cayó en gracia tu amigo o tu amiga. ¿Está? Somos agradables a Dios. Por eso se dice ¿por qué recibimos la gracia? O sea, somos favorecidos, somos agradables ante Dios porque somos favorecidos por la muerte de Jesucristo. Y otra forma de verlo es como agradecimiento. Cuando alguien nos hace un favor, nosotros decimos gracias. ¿Está? Pero la gracia, en forma vertical, descendente,
es un favor de Dios hacia las personas, hacia los humanos. No porque hayamos hecho mérito. El mérito no es nuestro para recibir gracia de Dios, sino que el mérito fue de Jesucristo y es de Jesucristo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Antes no hubo gracia, dicen muchos. Antes estaba la ley. No, siempre hubo gracia. Siempre hubo gracia. Vayamos a Juan 1:17. Juan 1:17. Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, sabemos que Moisés escribió la ley de los 10 mandamientos, fue traída, y otros no la llaman la ley de los 10 mandamientos, la llaman las 10 palabras. Los judíos la llaman las 10 palabras. Bueno, acá dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es como que está contradiciendo lo que dijo anterior, o contraponiendo lo que dijo primero, que por medio de Moisés viene la ley y Jesucristo trae la gracia, como si fueran dos cosas opuestas. Esto es una mala enseñanza que se transmitió de iglesia en iglesia, de boca en boca. La ley existió y siempre iba a existir. Ya lo leímos eso. Jesucristo no vino a abolirla, sino a cumplirla. Y acá hay una mala traducción. Tenemos que sacar la palabra pero. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si dejamos la palabra pero, estamos contraponiendo a lo que se dijo antes. Pero para un mayor entendimiento, podemos decir también que antes no hubo la gracia de salvación. Entonces, ¿para qué fue puesta la ley? La ley, todo reino necesita una ley para vivir en orden. ¿Está? La gracia te da salvación, te da la oportunidad de conseguir salvación. La ley te da una forma de manejarte, un comportamiento correcto. Si obedeces a la ley, obtenés coronas. Después más adelante en los estudios vamos a ver qué corona se recibe por obedecer la ley, por caminar en la verdad. La ley no es para salvación, ¿está? Es para caminar en orden. Bueno, seguimos. Por medio de la fe, dice. Mateo 1:21 también veo acá que tenía. Mateo 1:21. No. Bueno, pasamos, volvemos a Romanos 1, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, que dijimos ser favorecidos por Dios, y el apostolado, o sea, de ser mensajero, de llevar las buenas nuevas, para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. ¿Qué sería la fe? Bueno, hay un entendimiento romano, filosófico, de lo que es la fe, y hay un entendimiento hebreo. Yo me inclino más por el entendimiento conceptual de la palabra pistis en griego y de la palabra emuná en hebreo, de lo que es fe.
Pistis en el griego se puede traducir tanto fe como creencia. Lo encontramos en el Strong G3982, que significa persuasión, credibilidad, moralmente convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación, abstractamente constancia a tal profesión, por extensión al sistema de verdad religiosa, en sí mismo fe, fidelidad, fiel, gracia. Ahora, en la palabra hebrea, emuná, la definición también es verdad, fidelidad, fe y firmeza. La palabra emuná deriva de la palabra amán, que significa disciplinó, crió. En el concepto hebreo no existe ni la fe ni el creer, como se entiende en el occidente, sino solo la lealtad, la fidelidad o firmeza en la verdad. Esa es la fe, cuando yo me mantengo firme en la verdad. ¿Por qué? Porque confío en quien lo dice. La emuná viene de la raíz em, que significa madre, denotando la relación que se establece entre hijo y madre, confianza plena, obediencia, fidelidad. Cuando esta madre dice algo a su hijo, él obedece por tener confianza en ella. ¿Está? Él es fiel a ella porque sabe de quién es su madre, del amor que tiene su madre hacia él. Entonces él es fiel, todo confía en ella. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá hoy. Terminamos con la palabra fe, que tenemos pistis en griego y emuná en hebreo. Emuná también tiene otra palabra que es emet, que significa verdad, y viene también de la palabra amán. ¿Está? Disciplinó, crió. Bueno, seguimos en el próximo sábado. Shalom, shalom.